11 de julio, Voces de Libertad. Este audiolibro pretende ser un recorrido por los eventos, emociones y reflexiones de ese día crucial en la historia cubana, donde la tiranía fue evidente. La isla de Cuba, conocida por su rica cultura, su música vibrante y su historia. El 11 de julio de 2021 se convirtió en un símbolo de resistencia y anhelo de libertad. Ese día, cubanos de todas las edades y orígenes elevaban su voz en un clamor colectivo por un cambio tangible. Para dimensionar el verdadero impacto de las protestas del 11 de julio, es fundamental comprender los antecedentes y el contexto de opresión en el que surgieron. Cuba, una nación marcada por la mal llamada Revolución de 1959, ha permanecido bajo la sombra de un régimen socialista que ha estrangulado la vida de sus ciudadanos. La verdadera crisis de Cuba reside en una economía centralizada y una gestión ineficaz. La pandemia de COVID-19 solo magnificó las tensiones latentes, exponiendo un sistema a punto de quebrar. El 11 de julio amaneció como un día cualquiera en la isla de Cuba, pero pronto se transformaría en un estallido histórico. Las protestas estallaron de forma espontánea desde pequeñas localidades hasta grandes. La chispa se encendió en pequeñas localidades y pronto un grito de resistencia se propagó y se extendió a las principales ciudades del país. Las redes sociales sirvieron como megáfono del deseo vehemente de libertad del pueblo cubano, permitiendo que el mundo fuera testigo del clamor de libertad para el pueblo. A pesar de la intimidación y brutalidad de las fuerzas de seguridad y grupos paramilitares, el pueblo no se amedrentó y clamó por libertad, patria y vida, rechazando la opresión, exigiendo, demandando el fin de la represión y la instauración de un sistema democrático. Levantaron su voz para demandar libertad, derechos humanos y el fin de la dictadura. Las protestas no emergieron de la nada, son el producto de años de sufrimiento, de vivir en un estado de desesperanza constante. Agravado por una crisis económica, escasez y una gestión sanitaria deficiente, el pueblo cubano también fue sometido a represión política, censura y falta de libertades. Esta asfixia política y social encendió el fuego del anhelo, de justicia y cambio. El 11 de julio fueron el resultado de años de acumulación de frustraciones y desesperanzas. El deterioro de los servicios de salud y la falta de respuesta adecuada a la crisis sanitaria exacerbó el descontento. Además, la represión política, la censura, las restricciones de libertades civiles y la falta de oportunidades para expresar el descontento político alimentaron el anhelo de un cambio y justicia. La respuesta de la tiranía cubana no tardó, con una rapidez desmedida y despiadada. Miguel Díaz-Canel, en una clara incitación a la violencia, instó a los leales al régimen a aplastar las protestas. En una aparición televisiva, pronunciado las palabras: a todos los revolucionarios del país, a todos los comunistas, a que salgan a las calles en cualquiera de los lugares donde se vayan a producir estas provocaciones. La orden de combate está dada. A la calle los revolucionarios. La orden de combate está dada, llamando a los simpatizantes del gobierno a salir a las calles y confrontar a los manifestantes. Esta declaración fue interpretada como una autorización para la violencia y la represión contra los ciudadanos que se manifestaban pacíficamente. Se desplegaron fuerzas de seguridad y grupos paramilitares afines al gobierno por todo el país para reprimir las protestas, resultando en detenciones masivas. Las calles se llenaron de violencia estatal, con detenciones arbitrarias, actos brutales y flagrantes violaciones de derechos humanos. La desconexión de Internet fue una táctica más para intentar silenciar a la resistencia. Sin embargo, el gobierno, en su afán por deslegitimar el clamor popular, intentó atribuir estas manifestaciones a maquinaciones extranjeras, ignorando la profunda crisis que ha sembrado en la isla. Negando la legitimidad de las demandas del pueblo y desestimando la profunda crisis humanitaria y social que vive el país.
El mundo observó con horror y condenó unánimemente la violencia y las violaciones de derechos humanos perpetradas por el régimen cubano. Las protestas han vuelto a centrar la atención en la necesidad urgente de abogar por los derechos humanos y la democracia en Cuba. Diversos gobiernos, organizaciones internacionales de derechos humanos y personalidades públicas expresaron su solidaridad con el pueblo cubano. Aunque el régimen intentó silenciar las voces del 11 de julio, la resiliencia y esperanza del pueblo cubano persisten. Las medidas superficiales anunciadas por el gobierno no han apaciguado el deseo de reformas genuinas y de terminar con el control autoritario. La lucha por una Cuba libre y democrática sigue viva. Las protestas del 11 de julio se ha grabado en la memoria colectiva como un despertar frente a la tiranía. Dejaron una huella imborrable en la sociedad cubana, más un legado de resistencia y esperanza. Aunque las manifestaciones fueron sofocadas, el descontento, las aspiraciones de cambio y la lucha por la libertad persisten. El gobierno anunció medidas paliativas, pero la falta de reformas estructurales y el continuo control autoritario mantienen viva la llama de la resistencia. La lucha por una Cuba libre y democrática continúa. La sociedad cubana, especialmente la juventud, ha demostrado su deseo de cambio y su disposición a luchar por un futuro más justo y libre. El 11 de julio de 2021 quedará grabado en la memoria colectiva de Cuba como un día de despertar y resistencia. Las voces que retumbaron en las calles son un testimonio de la determinación de un pueblo para forjar su propio destino. A los valientes cubanos, dentro y fuera de la isla, les extendemos palabras de fe y esperanza. La lucha por la libertad y la justicia es ardua y llena de sacrificios. La historia nos ha mostrado que la tiranía no puede prevalecer contra la voluntad indomable de un pueblo unido. La resistencia y el anhelo de cambio son semillas de un futuro en el que Cuba pueda florecer en democracia, derechos y prosperidad. Recordemos que la verdadera patria no se encuentra en la tierra que dejamos atrás, sino en la lucha por un país donde la dignidad, la libertad y los derechos de todos sean respetados. Defender la patria de la opresión y la injusticia es el legado más grande que podemos dejar para las futuras generaciones. A los cubanos dentro y fuera de la isla, les decimos, mantengan viva la esperanza, sigan alzando sus voces y luchando por sus derechos. La solidaridad, la perseverancia y el amor por la libertad serán las luces guía hacia un nuevo amanecer para Cuba. Este audiolibro es un tributo a esos valientes que, a pesar de la represión, siguen soñando con una Cuba libre.